Colosenses 3, 9. Capítulo 3, versículo 5. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, la porción de tu palabra que hoy permite poder proclamar en este lugar, con la expectativa y pidiendo al Padre Celestial en el nombre de Jesús que esta palabra sea revelada en nuestros corazones y allí pueda ser plantada para que pueda dar muchos frutos que abunden para la gloria de nuestro Dios y la bendición de nuestras vidas. Así lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, Señor. El domingo pasado estaba compartiendo este texto y hablaba de muchas cosas, o se habló muchas cosas en un poco más de tiempo. Y de las cosas que hablaba en este texto, la historia de Pablo a una iglesia importante, hablé sobre esta iglesia de Tesalónica, que era una iglesia que en su momento estaba establecida en una de las ciudades más importantes, el reino del Imperio Romano, que era la capital de Macedonia, y hablaba sobre cómo esta iglesia tenía tanto renombre, que Pablo la usaba como ejemplo y hablaba sobre ellos. Y en esta carta dice que estaba un poco preocupado por su fe. Y entonces le escribe la carta y dice, bueno, no sea que el tentador lo tiente y el trabajo fuese en vano. Hablábamos de ese texto, ¿verdad? De esa preocupación de Pablo y del destino de la iglesia en muchos lugares del mundo. Y hice un recuento sobre esas iglesias que Pablo predicó. Y entonces decía, y pareciera que ese trabajo realmente en el largo del tiempo perdió el efecto. De alguna manera la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia importante, y decía, y vuelvo a reiterar, estaba en una de las ciudades más importantes del reino, de los centros de comunicación del Imperio Romano, en la segunda ciudad más importante del imperio, una iglesia llena del Espíritu, una iglesia que estaba desarrollándose, o que se desarrolló bajo la persecución de los judíos en Cristo, que se desarrolló una fuerte persecución, y aún en esa persecución la iglesia pudo crecer, desarrollarse, y tenía una influencia extraordinaria. Y entonces Pablo le escribe, estoy preocupado, no sea que el tentador lo tiente y el trabajo sea en vano. Y bueno, y hacíamos el recuento de la historia hoy, lo que pasó con Tesalónica, qué pasó con esa ciudad, con esa gente, que Pablo le predicó hoy, y hacía la historia de que se llama Salónica la ciudad, y que existe, pero la única diferencia es que no hay cristianos. Y todo, hay una iglesia ortodoxa, que es una iglesia ritualista, no hay cristianos, bueno, hay un 1% de cristianos. Y hablaba del hecho muy significativo, que aunque en la iglesia de Tesalónica la gente se considera creyente de esa denominación ortodoxa, realmente se convirtió en una iglesia de una fe cultural,
No es un asunto que la gente cree, nada de eso. La gente simplemente piensa que es creyente porque nació ahí, vive ahí y ya tiene esa herencia. Y entonces se perdieron muchas cosas de esa preocupación de Pablo que sucedieron, acontecieron, y el tentador lo tentó y la iglesia desapareció. Y Pablo decía, no hace la preocupación porque le preocupe su prestigio, pero trabajé aquí y esto fracasó. Pablo se refiere a la salvación de la gente que vivía en esas ciudades. Y que entonces, después de tanto esfuerzo, la iglesia desapareció y obviamente cuando no hay iglesia, no está Cristo, no está el Espíritu, la gente no va a poder cumplir su objetivo de alcanzar la salvación, que es el objetivo de todos los creyentes. Y ese recuento que estaba haciendo, bueno, pues lo hacía ciudad por ciudad, bueno, ciudades importantes, y la historia se repite, y entonces esa preocupación de Pablo, bueno, pues es la preocupación del Espíritu Santo por su pueblo escogido. En aquel tiempo y hoy, porque la palabra de Dios siempre tiene vigencia y está presente. Y decía que la iglesia desafortunadamente repite los mismos patrones y que esté compartiéndolos. ¿Y qué pasó entonces después de la Reforma Protestante? Usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Cuando el Imperio Romano, cuando la iglesia perdió la esencia, ser guiada por el Espíritu y empezó a ser guiada por el Estado. Empezó a ser guiada por los gobiernos, empezó a ser dirigida por los sentimientos, por las emociones, y no por la palabra escrita que fue dejada. Entonces esa permisividad de la iglesia a olvidarse del Espíritu y entonces a ser dirigida en el modelo de los hombres, a eso me refiero, ¿verdad? El modelo humano, el modelo secular, el modelo del Estado, lo que estamos viendo ahora también, que la iglesia llegó a un proceso de corrupción tal, que usted conoce la historia, ¿verdad? Que llegó un movimiento de cristianos como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, entre otros, y se produjo lo que se llamó la Reforma Protestante. Esa gente entonces volvió y dijo, no, que esto no puede ser. Y esto que un papa que tiene 10 mujeres y 50 hijos y vende el perdón de los pecados y se venden por indulgencia, y el que no confiesa lo que ellos quieren lo mandan a matar, esto no puede ser, porque esto no es bíblico. Y nace un movimiento de volver a la fe cristiana. Y eso fue lo que sucedió en el siglo XVI, en los años 1570 y tanto por ahí, con Martín Lutero, que nace esa reforma de la iglesia, donde la iglesia vuelve de nuevo a centrarse en la fe, vuelve a centrarse en las escrituras. Y bueno, y ese movimiento que sucedió en el siglo XVI, hoy en el siglo XXI, o sea, 400, 500 años después, estamos en lo mismo, ¿verdad? Se perdió la conexión y estamos volviendo a ver una iglesia que se niega a ser dirigida por el Espíritu y quiere ser dirigida por el Estado, en ese mismo contexto que sucedió en los tiempos de la Reforma Protestante. Así que en principio fue un gran movimiento espiritual, solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo. Esos eran los principios de esta Reforma Protestante que surgió con los tiempos de Lutero. Así que de iglesias reformadas pasaron a ser iglesias estatales. Y en los países donde comenzó la reforma, como en Alemania, en Suecia, en Suiza, en Escocia, en Inglaterra, en Suecia misma también, en una experiencia espiritual pasaron a ser una marca nacional. Así que la gente piensa, o todavía lo piensa, yo soy alemán, yo soy luterano, yo soy cristiano. Y fíjese cómo es la historia, ¿no? Igualmente los dominicanos, yo soy dominicano, yo soy católico. Usted no puede ser católica, puede conocer cultura de donde vive.
pero la gente se considera que es católico porque es dominicano. La misma historia, ¿verdad? El cristianismo pasa a ser un elemento cultural. Mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano, en mi casa son evangélicos, y los hijos de los evangélicos se creen que son evangélicos porque en su casa se lee la Biblia y son evangélicos. Estamos en ese concepto de que la gente piensa que hay un cristianismo cultural. Yo lo percibo y lo tengo porque pertenezco a, estoy en. Y entonces, bueno, pues la cosa sigue siendo que se repite. Los ingleses piensan que son todos anglicanos. ¿Qué contradicción? Alguien que vive en Inglaterra, en Londres, piensa que es anglicano, porque son ingleses, y allá nació esa iglesia anglicana que fundó Calvino, porque nació de esa acción de la reforma cristiana, protestante. Sin embargo, hoy Londres está lleno de musulmanes. Hay más mezquitas musulmanas que iglesias evangélicas, que están convirtiendo iglesias cristianas en mezquitas musulmanas. Porque la gente piensa que es cristiano porque vive en un país donde alguien lideró un movimiento de reforma protestante y que porque ellos lo lideraron, sus iglesias son de esa iglesia. Así que el comienzo glorioso de estos movimientos, al igual que el comienzo glorioso del ministerio de Pablo, bajo persecución, bajo acoso, bajo asedio, ¿verdad? La reforma protestante fue igualito. Cuando Lutero surgió y Calvino, la gente la mataban y la quemaban. Aquí pasábamos muchos videos cristianos en algún tiempo, que uno que yo recuerdo que es de Juan Hus, lo quemaban vivo, porque no a Cristo. Así que no relaja. Había una persecución. Y de esa persecución nacieron estas iglesias gloriosas, vigorosas, llenas del Espíritu, que andando el tiempo, entonces terminaron siendo iglesias que dejaron de ser guiadas por el Espíritu, porque pasaron de ser de una experiencia espiritual a una marca nacional o regional, como quiera que quiera llamar. Así que se convirtieron en instituciones que respondían al Estado, en instituciones que respondían a los concilios, en instituciones que respondían a grupos de personas organizadas, quizá con un buen propósito, pero convirtieron la iglesia en un elemento cultural. Y la iglesia necesita estar guiada por el Espíritu. No se le saca eso de la cabeza. Cuando se convierte en una institución en que la llenamos de reglas, de modelos, de estructuras, se ve el Espíritu, lo sacamos, ¿verdad? Y entonces se perdió ese juego. ¿Y por qué el pastor Azoguén insiste sobre este tema y se pasa ahora y eso no toca otro tema, ¿verdad? Sobre la gloria de Dios, sobre el perdón, sobre el arrepentimiento? Porque esto es esencial para su vida. Lo que usted se va a encontrar en su vida es esto. El problema que usted va a tener que enfrentar es este, porque esto es lo que te va a llevar a perder tu salvación. No importa cuánto tú conozcas de la Biblia, cuánto tú dices que tú sabes de Dios, desde el momento en que tu vida se aparta de la guía del Espíritu, va rumbo al fracaso, en una espiral descendiente hacia abajo. La estructura no puede reemplazar la vida del Espíritu. Originalmente, como decía, esa fuerza liberadora de la reforma protestante se convirtió muchas veces en un movimiento intelectual. Y nos encontramos entonces en grupos cristianos intelectuales, que son filósofos, que viven buscando cosas y armando conceptos teológicos que no son bíblicos. Y buscan y buscan y rebuscan hasta que salen fuera de la fe. Oigan, los testigos de Jehová, los adventistas,
nacieron de iglesias cristianas bautistas auténticas, de grandes teólogos, grandes hombres de Dios, que quisieron ir más allá de lo que está escrito y empezaron a establecer normas propias, doctrinas humanas, alineadas con la fe, y surgieron entonces esas desviaciones que hoy conocemos, ¿verdad? Que niegan a Cristo, que niegan la divinidad de Cristo, o sea, que niegan la esencia de la fe cristiana, porque sin Cristo no hay cristianismo. Por eso que se llama cristianismo de Cristo. Y si Cristo no es el centro del cristianismo, entonces no es cristiano. Usted puede pensar que es cristiano, usted puede decir que es cristiano, pero si usted no acepta y recibe a Cristo como Dios y Señor, usted no es cristiano. Y eso derivó de ahí, de que se quiso estructurar una iglesia conforme modelos humanos. Y estamos otra vez en el siglo XXI luchando por lo mismo. Los cristianos quieren estructurar una iglesia y un Dios a la medida de su pensamiento. Bueno, hay cosas que no las vamos a comprender hasta que Dios nos venga y nos revele. Y son misterios que tendremos que esperar el tiempo para entenderlo. Pero la palabra de Dios, como está escrito, hace 100 años nadie se imaginaba que era posible que una mujer pudiera salir embarazada sin tener contacto físico con un hombre. Eso era imposible de pensar, no era posible. Pero la Biblia dice que Jesucristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo. No, pastor, la gente pensaba que eso era una ficción, que eso era una forma de decir las cosas, y que no, que eso es una cosa figurada, un lenguaje figurado. No es figurado. Si Dios dice que fue concebido, habla de concepción, de nacimiento, de un embrión. Pero los cristianos, porque en ese momento no tenían el entendimiento, querían justificar otros modelos y formas para poder justificar lo que está escrito a la capacidad del entendimiento humano. Entonces, hoy sabemos, en el siglo XXI, que sí es posible que un embrión pueda ser plantado en un útero y nacer un niño. Sabemos que es posible. Entonces, ahora cuando lo entendemos, creemos que la Biblia es verdad. Entonces, yo no tengo que creer que esto es verdad, porque lo puedo entender y racionalizar. Esto es por la fe. Y ahí es que viene el conflicto del ser humano con la guía del Espíritu. La Biblia yo la entiendo y la acepto en la medida que yo puedo racionalizar, entender. Lo que yo no entiendo, hay que ajustarlo a mi forma de pensamiento y modelo de vida. Y ahí está el problema. Los evangélicos, buscando 3 dádivas para hacer 3 local, para recibir 5 gente, le entregan la iglesia al Estado y dejan de hablar la verdad para no enfrentar a aquellos que te dan la dádiva de tú hacer un templito y una cosa y tener 3 cosas, 3 puertecitos que tienen mandamiento. Hablo de eso, ¿verdad? La necesidad de que la iglesia entienda que no puede pasar de la fidelidad a la formalidad y sacar el espíritu de la vida de la iglesia, porque no se puede suplantar lo que Cristo quiere hacer. Y fíjense, vuelvo al comienzo, no es un asunto de éxito personal del pastor, no es un asunto de que yo pueda dejar una obra gloriosa con mucha gente que se convirtió. Lo que estoy diciendo es que la iglesia como tal no podrá subsistir cuando la iglesia no está, es porque no hay cristianos. Y si no hay cristianos, lo que significa que hay gente que no se va a salvar, porque la salvación es por la fe, es por el creer. Miren que estamos hablando de algo muy fundamental. La salvación de las almas, de mi alma,
de mi familia, de la gente que viene después de mí, que estoy como cristiano en el compromiso de dejar una iglesia, y cuando digo una iglesia no me refiero a este templo, a esta comunidad, hablo de su casa, que es su iglesia, en la que usted tiene que pastorear a sus hijos, a su descendencia, y allí dejar la cosa bien clara, porque cuando usted no tiene la cosa clara, no podrá trascender en el tiempo. Las congregaciones son temporales y tendrán efecto por años en muchos lugares. Algunas durarán muchos años, otras durarán menos años, pero que no es un asunto personal de una marca ni de un concilio de una iglesia, es un asunto de salvación. Y lo que estamos en esta historia es que la propia iglesia no supo construir, más que construir, nos supo guiar en la construcción de una fe en el mundo que les tocó vivir. Permitieron que las estructuras reemplazaran la vida del Espíritu. Y, por ejemplo, Alemania, creo que lo compartí el domingo pasado, una iglesia centrada en la Biblia. Suiza, una iglesia centrada en la reforma que llevó Calvino, paralelamente a la de Lutero, sitios diferentes, lugares diferentes. Inglaterra, igualmente centrada en una reforma que cortó con todos los lazos y vicios de la corrupción del pasado católico medieval y se centró, ¿verdad?, en una transformación genuina y auténtica, que muchas de las cosas que hoy practicamos las heredamos de ellos, vienen de allá. En Escandinavia, igualmente los países escandinavos, la reforma impactada por las iglesias luteranas, igualmente genuinamente transformadas. Y en Estados Unidos llegaron los grandes avivamientos evangélicos, una cosa sin precedentes. La historia está ahí, a veces esa historia no la conocemos. Empezaron a haber manifestaciones del Espíritu Santo espontáneas en reuniones, a tal punto que los evangélicos empezaron a pelear uno con otro, porque se manifestaba en una iglesia sí, en otra no, en un concilio sí, en otro no. Y donde no se manifestaba el Espíritu, decían que eso era de diablo, porque no entendían que Dios da la manifestación del Espíritu conforme la medida de aquellos que creen y se congregan. Así que usted no puede esperar una manifestación del Espíritu igual en todos los lugares, hasta que apareció un hermano que dijo: Señor, no hay que pelear. Lo que pasa es que en este lugar el Espíritu se manifiesta con lenguas y dones de alabanzas y cánticos, y se manifiesta con milagros y sanidades. El mismo Espíritu lo hace como Él quiere. Pero es verdad. Y entonces ahí empezó, ¿verdad?, un gran movimiento cristiano de respeto y de avance genuino y auténtico. Año 1930, 1915, el siglo pasado. Estamos en el 2024, no han pasado 100 años y estamos, ¿verdad?, como que no ha pasado nada. Estamos viviendo un cristianismo muerto, un cristianismo, ¿verdad?, que de multitudes que no crean ningún impacto. Y ahí voy a insistir, ¿verdad?, ¿dónde están los frutos de tantos cristianos? ¿De qué están? No se ponga a orar, porque esa es la realidad. No es que usted piense. Cuando la gente no puede distinguir entre un cristiano y un pagano, no hay fruto. Cuando no se puede distinguir que en el mundo secular pagano la mitad de la gente se divorcia antes de los 3 años, y en la iglesia evangélica cristiana los cristianos evangélicos se divorcian igualmente en cantidad, igual que en el mundo, entonces no hay fruto.
El cristiano no puede comportarse como que no tiene a Cristo. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que es un cristianismo cultural. La gente quiere ir a la iglesia y se piensa que porque viene a la iglesia cumplió con el Señor. No, usted no viene a cumplir con el Señor. Usted viene a ser transformado por la palabra que se enseña y se predica. Y si usted no viene en esa disposición, no va a pasar nada. Y bueno, hay un problema que hay que resolverlo. Y yo insisto con esto porque cuando falta la renovación generacional, no habrá permanencia de la iglesia. Cuando hay conformismo cultural, no, pastor, porque eso es así, la gente aquí es así, imagínense qué vamos a hacer. Hay problemas. Cuando hay una frialdad espiritual, que no hay un interés de que el Espíritu me hable, me guíe, hay problemas. Cuando se abandona el evangelismo, hay problemas. Hermano, las cosas no van a suceder en automático. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Y hay un mandato del Señor a ir a evangelizar, a ser discípulos. Y entonces hay que entender que hoy más que nunca la iglesia y el pueblo de Dios necesita una nueva reforma, pero no una reforma contra la iglesia católica, no una reforma contra los adventistas, no una reforma contra los testigos de Jehová, no es una reforma en contra del mundo, es una reforma del corazón de cristianos. Queremos que el mundo cambie, que aquel cambie, que el otro haga, que el otro deje de hacer. Y lo que se trata y lo que se necesita es una renovación del corazón del cristiano, de aquellos que fueron llamados, que han sido escogidos. Nadie viene al Hijo si el Padre no lo envía. Y el Hijo, ¿verdad?, es la cabeza de la iglesia de Cristo. Y si el Padre llamó y escogió a muchos a ser parte del cuerpo de Cristo, o sea, ser parte de la iglesia local, lo que se necesita es una reforma del corazón de aquellos que dicen que son cristianos, para que entonces se recupere la centralidad en Cristo. Una reforma para que el cristiano vuelva a estar centrado en Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo que mora en mí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Eso tiene una significación muy profunda. Porque la vida del cristiano de estos tiempos no es dentro de la centrada. En mi necesidad, en lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo postulo. Hablamos de recuperar esa centralidad en Cristo. Yo hablé el domingo y creo que lo compartí, y espero que haya quedado bien dilucidado. Lo que significa centrarse en Cristo. Bueno, quiero ser como Cristo. Estoy centrado, ¿verdad?, a que todo lo que voy a hacer es para agradar a aquel que me llamó. Mi deuda de gratitud es tan grande que mi vida gira alrededor de Cristo. Todo lo que hago para glorificar su nombre, para alabarlo, una respuesta de gratitud al Dios que me salvó, que me escogió. Y yo voy a tratar de agradar a ese Dios en todo lo que hago, en cómo hablo, en cómo me comporto, en cómo trato a los demás, en cómo desempeño las labores de mi trabajo, de mis estudios, cómo cuido mi familia, cómo cuido mi esposa, cómo cuido mi vida, mi cuerpo, cómo cuido y amo a los que me rodean. Eso que estamos hablando, ¿verdad? No he sentado en Cristo, que yo soy cosa de Cristo.
Yo doy una respuesta de vida a todo aquello que hago porque quiero agradar a ese que me seleccionó, que me dio esa bendición tan grande de ser salvo y estar en su casa y ser parte de la vida. Dice coheredero con Cristo de todas las cosas. O sea, algo extraordinario, quizás no lo podemos dimensionar, pero es extraordinario. Hablo no solamente de recuperar esa seguridad en Cristo, hablo también de volver a las Escrituras como la autoridad. Hermano, esto es increíble. Los evangélicos cristianos oyen cualquier cosa que diga cualquier persona y eso es verdad. Lo leen por internet, por las redes, lo dice un impío en una carretera, en una guagua, en un pasillo, salió por televisión, salió por las redes sociales y eso es una verdad absoluta. Y la gente lo cree y lo da como una verdad que es así. Porque salió por una emisora cristiana. Hay que volver a centrarse en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Mi autoridad está aquí escrita. Y lo que no está aquí escrito, que no se pueda demostrar que está ahí, no te lo tengo por qué aceptarlo como una verdad. Que alguien quiera hacer alguna cosa que le convenga, maravilloso. Pero yo no puedo aceptar para mi vida como una verdad lo que otro dice, porque otro lo dice, si yo tengo esta palabra aquí en la Escritura. Les habló el otro día sobre las vestimentas. ¿Ustedes sobre las vestimentas? Y entonces empecemos sobre eso con mucho detalle y precisión. Y además no se ponen pantalones, porque lo dicen 3 concilios y 2 pastores. No se ponen un pintadito, que andan como un mortal. Hablo sobre eso, ¿verdad? Que alguien no se lo quiera poner, eso es un problema. Se lo puede aceptar como una verdad y dejarse guiar por otros elementos de las Sagradas Escrituras. Y hablo con algo simple, ¿verdad? Como de la vestimenta. Pero puedo hablar de algo tan complejo como el matrimonio, como la permisividad con relación a la práctica del pecado. Algunas cosas, ¿verdad?, que pueden ser contraproducentes. Cuando se quiere insinuar la tolerancia a las prácticas del pecado y que la iglesia bendiga y santifique la práctica del pecado como los matrimonios homosexuales. Hablo de esas cosas, ¿verdad? De volver a la Escritura como la autoridad. Así que mi autoridad está aquí escrita en esta Biblia, la suya y la mía, de los cristianos solamente, de los que creemos en Cristo. Hablo de una reforma del corazón que lleva al cristiano a rendirse al Espíritu Santo como su guía y poder. Y ese es un punto. Hay que ser guiado por el Espíritu. Pero para ser guiado por el Espíritu hay que poder hablar con el Espíritu o escuchar la voz del Espíritu. Entonces, ¿cómo que eso se escucha si no hay comunión, si no hay tiempo de oración, si no hay tiempo para escudriñar las Escrituras? ¿Cómo que tú vas a escuchar la voz del Espíritu? Pastor, que yo me soñé que tuve un sueño, no cenaste, comiste demasiado, o no cenaste, una pesadilla. Hermano, yo hablo por sueño, pero tú tienes que estar en la vida de comunión con Dios, en una vida en integridad con Dios. Tienes que tener una vida en el orden que Dios ha establecido para que Dios pueda comunicar. Porque la que yo conozco fue la boda de Barán, que no sabemos que estaba en comunión, que Dios la puso. La puso a la profeta. Pero Dios es un Dios de orden, que necesita que no haya interferencia. Y entonces
hablo de que para que esa reforma del corazón llegue a ser guiado por el Espíritu Santo, necesitamos estar en contacto con Dios. Y el contacto con Dios es por su palabra, por la oración y por la revelación que nos puede dar cuando estamos, ¿verdad?, que ese tiempo de intimidad con Él. Hablo de una reforma del corazón que produzca una vida en santidad, en verdad y misión. ¿Usted sabe lo que significa santidad? Cuando alguien puede vivir amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece. La vida en santidad va más allá de formas y modelos externos, habla de actitudes del corazón. Cuando tenemos amor, debilidad, tendencia en el corazón de amar cosas que Dios aborrece, que Dios dice que es pecado, no estamos en santidad. Aunque tengamos conocimiento bíblico, aunque conozcamos los textos, aunque seamos capaces de predicar, de hablar, de decir cosas que son verdad, aunque podamos ser usados por Dios con dones y talentos, la vida no es santidad cuando estamos en desobediencia y pecado. Entonces lo que estamos hablando es que el pecado es una puerta que se abre al diablo en nuestras vidas. Y cuando esas puertas se abren, dice Pablo, y me temo y estoy preocupado que el tentador te haya tentado y que entonces el trabajo sea en vano. Necesitamos estar muy claros, ¿verdad?, de que necesitamos estar aspirando, viviendo una vida en santidad. Y dice aquí, en verdad, misión. O sea, necesitamos confrontarnos todos los días con esta verdad que está escrita. Porque si esa santidad no ocurre, y entiendo que fue las puertas que se abrieron, en este caso de Pablo en Tesalónica, y en cada movimiento cristiano que se ha desarrollado con una fuerza del Espíritu poderosa, el cristiano ha tenido y ha permitido complicidad con algún tipo de pecado que ha vuelto a la iglesia, ¿verdad?, de rodillas y al proceso de destrucción, de autodestrucción. Y entonces Dios está moviéndose y haciendo cosas para conservar el reino y que la palabra se pueda cumplir. De manera que el llamado es a volver a la palabra y al Espíritu, a buscar una fe viva que no se hereda, a reformar el corazón, no solo la estructura que nos rodea. Es un texto que está en Efesios 5:14. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La comunión, y con esto concluyo, se restaura mediante la confesión y el arrepentimiento genuino. Así que es un tiempo para meditar sobre esto. La preocupación de Pablo no era el trabajo, no era su éxito, era que todo aquello que esta gente sufrió, padeció, todo aquello que esta gente vio de gloria de Dios en su vida, todo ese tiempo en que Dios le usó para glorificar su nombre, toda esa manifestación del Espíritu que vivieron esas personas, fue en vano. O sea, Pablo dice, mira, sufrieron de forma extraordinaria. Dios lo usó de manera gloriosa, a tal punto que fueron ejemplo para el mundo entero. Sin embargo, eso fue para nada, porque no lograron permanecer en esta verdad. Y es la misma historia que hoy estamos viendo en el mundo cristiano. Los cristianos están más preocupados por las estructuras de poder, de fama, de gloria de los hombres, que por la fuerza del Espíritu en sus vidas. Y al final, todo eso pasa
y simplemente sería en vano todo ese sufrimiento y esa gloria vivida, porque no podrá cumplirse el objetivo, que es el alcanzar la salvación. Que quiero que sepa, voy a hablar sobre eso porque día de esto que pueda hacerlo. La salvación, creo que lo hablé hace unos días sobre eso, volveré a hablar sobre ese tema, pienso que es importante. Que tiene la marca de Cristo, pero tiene que construir el camino que lo lleva a la salvación, dejándose transformar por la palabra de Dios. Si no lo permite, sencillamente todo ese proceso en su vida habrá sido sin propósito, porque no habrá logrado el objetivo. Y la historia está ahí, y yo quiero que usted pueda resaltarse. Viene desde allá, desde aquel tiempo, esas iglesias. ¿Qué pasó con ellas? ¿Dónde están? Hay un salto con la reforma protestante en el siglo XVI. En el siglo III, la iglesia estaba en ese momento de gloria. Año 200 después de Cristo. Ese es el siglo III. Y ahí entonces pasaron años hasta el siglo XIV, año 1300 después de Cristo. Un colapso total de la iglesia. Llega la reforma protestante, año 1300, siglo XIV, 1300. Y entonces, hoy estamos en el siglo XXI, año 2025. En el mismo momento de esa caída estrepitosa de la fe. Y entonces se repiten los ciclos. Entiendo lo siguiente, dice la Biblia en Apocalipsis, que había miles de millares de gente que no se pudo salvar, que había creído en la fe, porque sencillamente no se ajustaron a lo que estaba escrito, a lo que Dios había establecido. Y la invitación es, primero, que usted entienda esto de lo personal y que sepa que la continuidad de la iglesia de Cristo en el mundo depende de usted, en la medida que sea capaz de permitir la reforma del corazón, que lo vuelva a tener, le vuelva a permitir tener una vida centrada en Cristo, una vuelta a la autoridad de las Escrituras, un rendimiento al Espíritu Santo como guía y a vivir una vida en santidad, verdad y misión. Nos ponemos de pie, oramos para despedirnos, rogándole a Dios que pueda permitirnos tener la decisión, la decisión de acogernos a esta gran verdad. Padre, gracias te damos en esta noche, agradecido infinitamente porque sencillamente eres bueno, eres grande y misericordioso porque nos permites tener la oportunidad de recibir el consejo de tu palabra para movernos a ti. Gracias por la oportunidad de reconciliarnos. Gracias porque muestras el camino de la reconciliación y la vuelta a tener la comunión contigo, a lograr esa vida que has determinado, que tú has dicho que quieres para nosotros, cuando dice que tiene deseo de bien y no de mal para con nosotros. Cuando dice que somos herederos de promesa y que somos coherederos con Cristo. Gracias porque todas estas cosas nos llevan a vivir en el cumplimiento para nuestras vidas de tus promesas y de tus expectativas para con nosotros. Agradecidos infinitamente, rogándote, Dios, que tu Espíritu, que el Espíritu Santo pues continúe revelándonos tu palabra en nuestros corazones y que esta palabra revelada pueda producir fruto abundante en nosotros y darnos convencimiento de pecado, de justicia, de juicio y mostrarnos el camino que nos lleva a vivir en esa comunión con el Espíritu Santo que nos conduce a esa vida en santidad que tú quieres.
y desea para nosotros. Llévanos de regreso con el bienestar de tu presencia en nuestros hogares o en lugares donde vamos a regresar cada uno, con la protección divina. Sabemos que estamos en tiempos complicados y peligrosos, que tus ángeles puedan acampar alrededor nuestro, puedan protegernos, cuidarnos, y que con la provisión, con la protección venga la provisión también, que estemos provistos para toda necesidad, de tal manera que no haga falta nada en nuestras vidas y estemos provistos para cualquier necesidad del cuerpo, del alma o del espíritu. Y entonces, con esa provisión y protección, nos permita cada día poder habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra de nuestro Dios Todopoderoso y Omnipotente. Así lo pedimos y proclamamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos y les espero el domingo.